Cool Hunting y publicidad. Tiene más de 6 años de experiencia profesional realizando consultorías para la innovación a empresas privadas, ONGs y al sector de emprendedores. Es docente universitaria de las asignaturas de innovación social, gestión de proyectos y publicidad. Gracias, licenciada, y gracias a todos por estar aquí con nosotros para escuchar un poquito de las locuras que vamos a hablar. Ojalá se puedan llevar a algo que sea de beneficio para sus carreras y en lo que ya hacen en su día a día. Nosotros a la licenciada Marisabel Cañadas. Ella es licenciada en Psicología, graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con estudios de maestría en Administración y Docencia Universitaria de la Universidad Evangélica y en Educación Virtual en Marman Lewinsky FEPADE y con Latin Campus. Adicionalmente, es consultora independiente para distintos organismos en áreas de desarrollo humano, educativo y laboral. Actualmente, pues como muchos de ustedes saben, es docente universitaria en la Universidad Matías Delgado y ofrece atención psicológica virtual. Bienvenida, licenciada Cañadas. Gracias, es un placer también para mí estar conversando con ustedes este momento. Yo creo que es una materia encantadora porque ustedes son publicistas y los comunicadores, los psicólogos, nos involucramos también en este quehacer de la publicidad. Así es que muchas gracias y espero que sea un conversatorio enriquecedor para estos jóvenes que ahorita están, me imagino que ávidos de escuchar ahí a los compañeros que ya son publicistas y que tienen tiempo y una buena trayectoria trabajando en ello. Gracias. Bienvenida, licenciada. Y por último, bendito entre las mujeres el día de hoy, tenemos a Julio Sánchez. Julio se describe a sí mismo como un kid adult, mente verde, es máster en diseño publicitario y branding, catedrático universitario de materias relacionadas con comunicación visual, semiótica y estrategias de publicidad. Adicionalmente es organizador de Creative Morning San Salvador, movimiento comprometido con el fortalecimiento de las comunidades creativas y es fundador de la marca indumentaria 7. Bienvenido, Julio. Hola, gracias por tenerme. Qué chido que podamos como compartir desde las diferentes ramas realmente cómo funciona esto y creo que todos aquí se va a generar una conversación como chiva. Muy bien, entonces empecemos. Ya que estamos hablando de campañas de publicidad persuasivas, quisiera que nuestros ponentes nos hablaran un poco acerca de qué es la persuasión, qué se entiende por persuasión. ¿Les parece si empezamos con Isabel? Bueno, quizá buenas tardes nuevamente a todos, chicos. Se habla que la persuasión es una capacidad que tenemos los seres humanos, todos los individuos, de provocar un cambio conductual en el otro a través de algunos argumentos, a través de algunos mensajes. Y en cuestión de publicidad, eso es cambiar la actitud o la manera de pensar de una persona, cambiársela cuando se le transmite la información argumentada de que ese producto, bien o servicio es valioso, es bueno o que le va a servir mejor que otro. Entonces ahí está la persuasión, esa capacidad de consciente que tiene la persona por cambiar la conducta de otro. Muchas gracias. Escuchemos a Carla. Carla, ¿qué opinas acerca de la persuasión? ¿Cómo la definirías? Totalmente de acuerdo con la licenciada Isabel, y yo lo quisiera poner en palabras mucho más sencillas. Yo se lo diría que es la capacidad que tenemos de convencer a alguien para que haga algo o piense de cierta manera. Ok. Julio, te escuchamos. De hecho, yo justo, como yo lo quería plantear, es un poco como tú lo planteabas, que creo que al final creo que es una habilidad que todos tenemos y que ponemos en práctica todo el tiempo. Todo el tiempo estamos tratando de convencer a alguien de cualquier cosa. Entonces, creo que esto se aplica mucho también. Las marcas lo que hacen es encontrar la forma en la que nos van a presentar mensajes para tratar de hacernos ver algo mucho más atractivo o tratar de hacernos sentir que algo conecta con nosotros en algún nivel, y a veces pues sí, vea, como son necesidades creadas, muchas veces esto implica que te cambien un poco la forma de pensar al respecto de algo que probablemente tú ni tenés idea de que está por ahí.
Ok, bueno, hablando de ese tema como usted bien menciona, digamos, implantar necesidades o crear necesidades y hacer que una persona haga lo que tú quieres, y como bien menciona Julio, todo el tiempo lo estamos haciendo. ¿Cuáles son las herramientas que resultan más eficientes en publicidad para lograr publicidad persuasiva? A ver, Julio, te escuchamos. Chivo. Sí, haciendo todo punto que yo quería empezar. A mí una de las cosas que siempre he creído que son como muy clave es encontrar, como les decía, un punto muy importante es saber con qué conectar. Entonces creo yo que el encontrar estos puntos de identificación que pueden ser fibras sensibles, ya sea a nivel emocional, puede ser cosas a nivel experiencial o a nivel aspiracional, a lo que la gente quiera, con lo que la gente conecte, creo que ayuda mucho a que, porque creo que de estos procesos argumentativos escuchamos todo el tiempo y estamos rodeados de publicidad todo el tiempo. Entonces, creo que hay pocos mensajes que tienen la capacidad como de realmente como tocarnos, y cuando lo logran es porque tienen este componente de una fibra sensible en lo que pega contigo. Entonces, creo que a veces hay productos que probablemente bebidas que tienen un valor agregado de amor, por ejemplo, como Coca-Cola, o felicidad, que al final del día uno probablemente, yo no tomo sodas, por ejemplo, pero a veces veo uno de estos comerciales y no puedo dejar de sentirme identificado con ciertas situaciones que presenta. Entonces creo yo que una herramienta clave es entender, ya sea, como les decía, a nivel aspiracional o a nivel experiencial, cosas qué sentimientos que nos pueda mover, creo yo. Ok. Carla, veo que asientes con la opinión de Julio. Cuéntanos. Sí, totalmente de acuerdo otra vez con lo que Julio dice. De hecho, les quiero recomendar a todas las personas que están conectadas si pueden investigar sobre los 7 principios de persuasión de Robert Cialdini. Él dicta 7 principios que les pueden ayudar cuando ustedes necesiten crear una campaña, porque no sé si los que ya están acá trabajan en publicidad o algunos tienen su propio negocio o trabajan en empresas familiares. Esos 7 principios les pueden funcionar antes para que les expliquen más a detalle. Luego, otras 3 herramientas que yo les podría recomendar para generar campañas persuasivas, primero es conocer a su público objetivo. Para conocer a mi público objetivo tengo que segmentarlo, porque como publicistas normalmente nos topamos con personas o empresas que dicen, yo le quiero vender a todo mundo, mi público es todo mundo. Sí, pero de nuestro segmento, no, de los 20 a los 90 años, pero es que no se le puede hablar a todas esas personas de la misma manera. Entonces, hay que conocer al público objetivo y para eso hay que segmentarlo. A ver, bueno, jóvenes, hombres de 20 a 25 años con estos gustos, con estas necesidades, porque es necesario compenetrarnos en la naturaleza humana de este segmento y saber qué los mueve, qué los inspira, lo que decía Julio, a qué aspiran esas personas, porque conociendo su naturaleza, su forma de pensar y su forma de sentir, entonces yo puedo llegar a ellos. Es como cuando yo era adolescente, yo tengo una mamá súper estricta, y cuando yo necesitaba un permiso, yo ya conocía quién era mi público objetivo, y sabía cómo yo barría, yo trapeaba, yo lavaba los platos, mi cuarto estaba nítido, y mi mamá sabía que con eso yo quería algo, y con eso yo la iba a persuadir de que ella me dejara a mí hacer algo. Entonces uno tiene que saber su público objetivo para sacar el provecho de lo que yo necesito de esta persona. Y por último, yo les recomiendo un montón la creatividad. Y yo soy una fiel defensora de la creatividad porque siempre he dado charlas, por ejemplo, a abogados o a sociedades civiles que luchan por la justicia y por los derechos humanos, y ellos dicen, es que nosotros no somos creativos. Y yo digo, claro que sí, todas las personas somos creativas. Que las personas diseñadoras o los artistas la tengamos más desarrollada es diferente, la desarrollamos más porque la practicamos más, pero creativos somos todos. Y de hecho, Binet y Fields, que se les conocen como los padrinos de la publicidad, ellos dicen que las campañas publicitarias que tienen un componente creativo son 11% más efectivas en el market share.
es decir, que logran vender más. Y por eso la creatividad no se puede dejar de lado nunca, en nada de lo que ustedes hagan. Siempre traten de aunque estén cocinando, aunque estén arreglando sus camas, siempre busquen maneras de ser creativos y de hacer las formas diferentes. Y eso les va a ayudar un montón a nivel publicitario. Ok, Isabel, en este sentido, cuando tanto Julio como Carla hablan de conocer al consumidor, de entender al consumidor, de ver aquellas cosas con las que el consumidor conecta, ¿cómo entra el aspecto psicológico a funcionar en esta comprensión de los consumidores? Bueno, en principio yo quería agregar que también ya Julio mencionaba la herramienta de las emociones. Y ahí entra precisamente, recordemos que también como nos estamos dirigiendo a un público que está ahorita estudiando una carrera, cuando el publicista tiene que pensar en un proyecto que va a lanzar, tiene en principio que indagar cuál puede ser el impacto emocional que va a provocar en aquellas personas. Como eje principal, cuál es el motivador para cada uno de esos grupos de edad. Entonces, Carla mencionaba también la parte, además de lo emocional, hablaba de la creatividad. Entonces, el publicista tiene que impactar no solo en aspectos de la creatividad segmentada o seccionada por cada grupo de edad, sino que tiene que empezar a pensar cómo es ese grupo de edad, cómo son el manejo de sus emociones. Ahí se está metiendo dentro del campo de los mecanismos sensoriales, es decir, toda la parte sensorial del humano. Tiene que ver la parte sensorial. Los sentidos son la puerta o son la ventana hacia el mundo. Nosotros recibimos entonces la información de sonidos, luces, colores, y todos esos elementos se vuelven en un momento determinado herramientas para un publicista, porque los colores se van a convertir no solamente en un elemento a utilizar, sino que puede que sea la principal herramienta para llamar la atención a tal o cual sector o segmento con el que se va a dirigir. La música, la musicalización también. Entonces, cuando primero me llega a mí toda esa información sensorial, posteriormente esa información sensorial yo la interpreto de acuerdo a mis conocimientos previos, mis presaberes. Cuando ya llega y yo interpreto la sensación, se convierte en percepción. La percepción sí ya implica que yo haya hecho un proceso a nivel mental, y aquí es donde cabe la parte psicológica. Todos los procesos mentales que son parte elemental del estudio de la psicología, la conducta y los procesos mentales, sensación, percepción, emoción, recuerdo, pensamiento, creatividad, todos estos elementos se tienen que echar a andar. Pero cuando digo la percepción me mueve a tener una emoción, es decir, yo percibo algo. Si veo a un sujeto con un tatuaje, primero yo tengo un conocimiento previo, una percepción de ese tatuaje, y veo que es una mariposa, es un ancla o es un dibujo, digo, probablemente es un militar o de la naval que anda ahí su ancla. Pero si yo ya le veo un número y ya le veo unas gotitas aquí, ahí sí mi proceso perceptivo a lo que me lleva es a una emoción, una reacción fisiológica que me impacta. También eso es una herramienta indispensable para un publicista. Tiene que tomar en consideración cuáles son las emociones, pero si yo no tengo un conocimiento previo de tal o cual cosa, si no sé, por ejemplo, en función de sensaciones auditivas, cuáles son los tonos graves, los tonos gruesos, los bemoles, y como comunicador no me transmiten ninguna emoción con la música, entonces a mí no me va a impactar una publicidad. Pero si el publicista sabe que el anuncio es para un sector que conoce y maneja un poco, por lo menos, el uso que se le da a los distintos tonos musicales, me va a poner tonos graves, gruesos, bemoles en un anuncio donde lo que quiere es impactarme de que yo no beba porque me voy a ir a matar, por ejemplo, el ten, ten, esos tonos así. Entonces, por ahí vamos. La otra parte que no quiero dejar de mencionar
es que también el publicista tiene que utilizar muchos símbolos, muchas señales, metáforas, metonimias, para que la persona reciba la información y le establezca la comparación con su propia realidad. En otras palabras, tiene que conocer bien a su público, el publicista, cuando va a lanzar una campaña. Tiene que saber qué tipo de persona es, la edad, la segmentación sociodemográfica, si es posible, o la segmentación por edad, por sexo, por condición, y no le vaya a resultar que por cuestiones de condición cultural no entendió el anuncio, ¿sí? Entonces, rápidamente y haciendo una sumatoria de lo que mis compañeros decían, que de hecho yo los tomo en consideración, creo que agregaría eso. Ok, bien, entonces comprendemos que digamos que la primera etapa, la primera parte relevante para poder generar una campaña persuasiva es conocer al consumidor, entender cómo funciona, ¿verdad? ¿Qué herramientas hay para esto, Carla? Entiendo que tú has trabajado Design Thinking. ¿Existe en el Design Thinking alguna herramienta específica que tú puedas recomendar a los alumnos para que ellos pudieran utilizar, que no sea tan compleja, por ejemplo? Sí, la más utilizada, y creo que varios la han trabajado o la van a trabajar en cátedras, creo que en diferentes cátedras la ven, es el mapa de empatía. La empatía es ponerte en los zapatos del otro y pensar cómo él siente, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este mapa de empatía resume cómo es esta persona a la que yo le quiero llegar. Y para llegar a ese mapa de empatía, los pasos previos son entrevistas, encuestas, la observación y la inmersión, que es ir al lugar donde está mi público, ver, comer lo que ellos hacen, tratar de hacer las actividades que ellos hacen, conocer todo su entorno, para luego yo sacar o resumir todo eso en un mapa de empatía. Digamos que el Design Thinking es la herramienta que más usa y que es fácil, es sencilla de usar y entiendo que varios la usan en diferentes cátedras, entonces creo que ya tienen algo de conocimiento de eso. Ok, Julio, ¿hay alguna herramienta que tú recomiendas también? De hecho, justo las herramientas que yo más utilizo regularmente cuando he tenido que trabajar con diferentes clientes, he trabajado bastante un proceso que se llama microsegmentación, que básicamente se nutre justo de los mapas de empatía. Una vez que tenemos una construcción como bastante detallada de la audiencia, lo que hacemos es que el proceso de microsegmentación, creo que esto lo pueden encontrar en línea, hay ¿cómo se llama? Hay bastantes como matrices, así como hay también de este proceso de los mapas de empatía. Básicamente el proceso de microsegmentación lo que hace es que esto trata de entender que, por ejemplo, a pesar de que nosotros segmentemos de 18 a 25, por ejemplo, o que tratemos de hacer un perfil dentro de esta construcción, probablemente tengamos diferencias conductuales marcadas dentro de la audiencia. Entonces el proceso de microsegmentación lo que hace es que nos da, en este caso, cuatro perfiles psicológicos que tienen características de comportamiento y de formas de pensar al respecto de algo con los que podemos ir como más o menos, una vez que tenemos ya un acervo de información bueno, una vez que ya tenemos también, así como mencionaba Carla, que tenemos, por ejemplo, visitas de campo que hemos hecho desde grupos focales, entrevistas, que tenemos un acervo de información bueno, cuando podemos empezar a trabajar y poder como entender estas diferencias que podemos tener dentro de una construcción que probablemente estemos generalizando. Yo casi siempre hago como la broma de que a veces que los datos duros lo que hacen es que nos ponen a todos como que si todos pensáramos igual, pero llega un momento en el que literal, y por eso es que a veces falla la publicidad, porque a veces cuando generalizamos demasiado, de repente, yo les digo, hacemos perfiles de 18 a 25, todos comen papaya, todos hacen esto, y todos viven en clima tropical. Yo les digo, cuando de repente tenemos que pensar dentro de esta construcción, probablemente nosotros podríamos ser una misma audiencia, pero cada uno de nosotros de una manera súper distinta de pensar, y probablemente algo que a
a Carla le llame la atención, probablemente a mí no, o de repente hay algo en lo que literal los dos, tal vez un perrito nos guste a los dos y eso va a hacer que nos va a mover algo. Entonces, literal, es ir entendiendo estas fluctuaciones que puede haber dentro de una construcción que probablemente nosotros estemos homogenizando. Entonces nos ayuda como a ver que sí hay elementos en común, pero también a entender los puntos en los que probablemente empiecen a pensar distinto, y ahí es donde nos da el chance de poder hacer estas campañas en las que tenemos un mensaje madre que probablemente pueda llegarle como al común que tenemos como planteado, pero después podemos hacer estos mensajes que están abajo, que con los que nosotros podemos de repente ir tocando estos puntos de interés específicos con la otra audiencia. Ok, Isabel, dígame. Antes de pasar, perdón. Con lo que Julio decía, también está la otra herramienta que es el buyer persona, que ahí también ya se puede hacer más específico, como lo que él decía, ya microsegmentar, y este buyer persona sí ya puede incluir datos más específicos de nuestra audiencia, porque como bien Julio decía, puede que él y yo tengamos la misma edad, pero probablemente tenemos gustos y comportamientos muy distintos. Pero también él tocaba algo. Hay cosas que también podemos tener en común a pesar de que tengamos gustos diferentes o hábitos distintos, no sé. Y de hecho hay un libro que se llama La Sociología de las Tendencias. Y en ese libro se dice que como ser humano nosotros pertenecemos a diferentes tribus. Por ejemplo, ahorita con la Isabel, con Julio y con usted, licenciada Melanie, estamos en la tribu de la docencia, por ejemplo, y eso nos une y nos hace similares en esa área. Y luego con Julio yo puedo estar en la tribu de los animales, pero probablemente no estamos en la misma tribu de la música. Entonces, por eso es bien importante la microsegmentación, para conocer exactamente por dónde llegarle a mi público y generar mensajes que incluyan, como decía Dalit Isabel, los colores, las imágenes, los sonidos que son acordes a los gustos de mi público. Ok. Isabel, ¿alguna herramienta que usted recomendara para conocer mejor a los consumidores? Sí, yo creo que ahí Julio ya me adelantó varias, porque se metió expuso algunas herramientas de índole psicológica, pero yo creo que lo primordial para iniciar o arrancar con una campaña publicitaria persuasiva es que yo debo de hacer conocer con el público que voy a trabajar, y para ello uno de los elementos indispensables es el estudio del fundamento biológico de la conducta. Dentro de la carrera de psicología, si bien se estudia el fundamento biológico de la conducta para interpretar y analizar respuestas de las personas, en el caso de la publicidad es necesario, porque la fundamentación biológica está en todo. Respondo agresivamente, respondo con aceptación, con rechazo, con negativismo, con positivismo, porque hay algo interno. Entonces, para conocer todo eso, ¿qué tiene que hacer? Empezar por un sondeo, una exploración de con quiénes estoy. Como decía Julio, pueda que yo tenga un segmento de edad, pero no todos piensan igual. Entonces, un estudio de mercado tiene que ser ideal para poder adquirir la información sustancial y poder lanzar una campaña efectiva desde la perspectiva publicitaria y persuasiva. Y ya no digamos psicológica, porque lo que yo estoy haciendo es meterme en la psique de cada uno de esos grupos. Y si lo conozco porque hice un sondeo, una exploración, o con mayor razón, una investigación del mercado con el que voy a trabajar, con mi target, definitivamente todos esos aspectos de edad, ideológicos, necesidades, gustos, aficiones, hobbies, intereses, necesidades, todo lo que pueda tener el joven, en este caso, refiriéndome a ellos, va a ser un elemento indispensable y se me convierte en una herramienta de trabajo muy propositiva, porque yo voy a tener entonces a mi nicho de trabajo bien segmentado y voy a poderle llegar. Imagínense ustedes que si yo no tomo en consideración la cultura, por ejemplo, y voy a lanzar, y esto es efectivo, trabajé con una compañía
con la que se iba a lanzar un jabón, y el jabón era el Jabón Pueblo. Esto hace bastante. Tenía poco de estar en la carrera, no me había graduado todavía, y sin embargo estábamos trabajando ya metidos en algunas empresas. Entonces, el Jabón Pueblo, el eslogan era: el Jabón Pueblo rinde más. En aquella época, estoy hablando, época en que ya estaba efervesciendo parte de la guerra civil que tuvimos. Entonces, cerca de la Guardia Nacional hay lavaderos públicos, y las señoras que lavaban ajeno, entre comillas, llegaban a lavar ahí la ropa de los guardias nacionales, soldados. Imagínense ustedes la ropa que usaban para ir a campamentos o para ir a todo su entrenamiento arrastrado. Entonces llegaron unos señores de esta empresa que estaba lanzando el Jabón Pueblo, y no voy a decir comerciales, ¿verdad? No nos están pagando por ello, el pueblo no existió. Entonces, que les llevaron las pelotas de jabón que competía en aquel momento con un jabón que se llamaba Jabón Victoria, y las señoras lo que hacían era tomar 4 o 5 de esas bolas, las apelmazaban y hacían una sola bola grande, la ponían sobre el pantalón y hacían esto para que les ayudara, porque con una sola mano era drill, era MacArthur, una tela gruesa. Bueno, el punto importante aquí es que las señoras les dejaron el jabón para que lo utilizaran durante una semana, y a la semana siguiente iban a llegar a ver cómo había sido el resultado de la aceptación. Miren, cuando llegaron, nosotros éramos estudiantes y andábamos ahí, y nos dicen: vamos a ver si ya aceptaron los jabones, y nadie los había usado, solo una señora mayor. Y les preguntan: pero bueno, ¿y qué pasó aquí? Si era gratis, y les ofrecimos que si nos ayudaban con la promoción de ese jabón, les íbamos a dar durante no sé cuánto tiempo una bola cada cierto día. Y dijeron: no, lo que pasa es que ustedes no nos dijeron, y nosotros vimos en la televisión que decía Jabón Pueblo rinde más. Entonces, ¿ahí qué pasó? Una situación, lo necesitaban, era el segmento preciso, pero el eslogan que utilizaron donde decía rinde más, eso quiere decir para ese segmento cansa más. Tal vez para nosotros hablamos en función de rendimiento, pero para ellos era el Jabón Pueblo rinde más, era me va a cansar. Entonces, imagínense ustedes, si yo no conozco bien a mi pueblo, a mi público, a mi target, mi objetivo, mi público meta, difícilmente voy a poder lanzar una campaña persuasiva que de verdad persuada y haga al fin que la publicidad lo que quiera lograr es posicionamiento de marca, compra del producto, recordación del producto. ¿Cómo voy a hacer que recuerden un buen producto si para ellas la va a cansar? Entonces yo agregaría eso a lo que ya dijeron ellos, y pienso que en definitiva lo que requiere antes de lanzar cualquier campaña de persuasión es conocer al público objetivo. El target yo lo tengo que manejar en todas las áreas para poder ser efectiva la campaña, eficaz y eficiente. Gracias, Isabel. Bueno, pues vemos que podemos ver dos grandes componentes, ¿verdad? Comprender al consumidor, conocer al consumidor. Quiero decirles a los que están participando, escuchando este conversatorio, que en el chat, a medida cada uno de los participantes ha ido mencionando herramientas, he buscado los links en internet y se los he colocado en el chat para que puedan buscar directamente el buyer persona, el mapa de empatía, el nombre del libro que mencionó Carla. Ahí les he ido colocando la información para que ustedes puedan tener acceso a la información que los ponentes están proponiéndoles. A ver, cuéntenme cómo funciona esto en el mercado salvadoreño, porque en mi experiencia, en la publicidad, todo es para ayer, ¿verdad? O sea, el cliente cuando uno le pregunta, yo lo quiero para ayer. Entonces, claro, todo este proceso de investigación a veces es un poco complicadito, ¿verdad? Y sobre todo con los creativos de las agencias que sienten que los estás atrasando porque mucho andas investigando, ¿verdad? Digamos que en los 80s,
el gran principio de la publicidad era la idea creativa, el chispazo. Y hay muchos creativos que todavía trabajan así. ¿Cómo funciona hoy en El Salvador concretamente esto? ¿Hay espacio para la investigación? ¿Se está abriendo ese espacio? ¿Qué podrían esperar nuestros alumnos cuando lleguen al oficio, a la ejecución real del oficio, en términos de poder incursionar en este campo de investigación? A ver, Julio, cuéntanos. Perfecto. Yo ahorita pensé que Carla iba a empezar, pero está bien. Yo creo que la parte de... Bueno, yo sí he empezado a ver marcas locales que han empezado realmente como a destacar, y que creo que porque... no quiero sonar malinchista, pero yo sí hay muchas cosas de la publicidad aquí que sí estoy como bastante en contra, por lo mismo que de repente hay procesos... hay momentos en los que la creatividad se ha sobrevalorado más que en sí el proceso de investigación y el lograr hacer una conexión sustancial. Una conexión sustancial crea un love brand, y un love brand va a hacer que la gente a la que usted le está enviando mensajes, cada vez que la vea se vuelve a enamorar de una marca. Pero si hacemos publicidad de manera superficial, si hacemos publicidad en la que seguimos pensando que todos piensan igual, que al final solo con un diseño bonito o con una frase que suene clever vamos a atrapar gente, pues ahí tenemos como muchos ejemplos ya que están en cola, olvidados. Estamos en un contexto en el que estamos equipeando anuncios, estamos en un contexto en el que no solamente estamos obteniendo publicidad local, sino que estamos obteniendo publicidad global. Eso quiere decir de que hay que empezarse a poner como a nivel. Entonces, creo que ahorita ha sido un reto bien grande. Esto viene pasando desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que creo que ahorita se ha vuelto como mucho más evidente con esto de que ahora la publicidad ya se ha logrado inmiscuir mucho más, por ejemplo, en toda la parte de redes sociales y demás. Entonces, yo creo que por ejemplo, hay marcas que han empezado realmente como a encontrar una forma de hablar sobre las cosas que, por ejemplo, puede ir conectando mucho más fuerte con las audiencias, y que, por ejemplo, esto ha ido como al mismo tiempo les ha ido posicionando diferente. ¿Cómo se llama? Yo he visto campañas que de repente han logrado realmente como destacarse, y que han ido realmente marcando como una diferencia en cómo se habla al respecto de algunas de las campañas que para mí son han sido como bastante buenas y que todavía mantienen vigencia. Por ejemplo, es una que hicieron en 2015 y que ya ahorita son 5 años, pero todavía la veo y digo como wow, esto realmente ha logrado como destacar bastante. Una campaña que hicieron para una floristería local que se llama Monse, por ejemplo, y que en lugar de hablar de la misma forma en la que el cliché en la que hablaría cualquier otra floristería, decidió agarrar una forma en la que los jóvenes actuales estaban viviendo las relaciones sentimentales. Y que creo que ahí entra esto, entender a la audiencia con la que yo estoy hablando, entender también cuáles son las nuevas dinámicas con esta gente y cómo esta gente podía conectar, por ejemplo, con el producto que ellos estaban tratando de plantear. Entonces, al momento que cambian, por ejemplo, el enfoque, pero tomando en cuenta cómo es que la gente ve las cosas, esto empieza a darles como nuevas luces al respecto de cómo se llama, de un producto que era una floristería que llevaba años aquí, que probablemente esta audiencia ni la tenía en mente. Pero creo que este tipo de cosas, así es como tendríamos que hacer. Entonces yo creo que hay un momento en el que este correr todo el tiempo, o sea, que obviamente así es. Entonces esto digamos que no nos vamos a salir de eso. Pero creo que hay formas en las que realmente podemos hacer procesos rápidos, pero no implica que nos tengamos que la rapidez deje de lado estos puntos importantes de investigación. Yo creo que hay marcas que ya lo empezaron a entender aquí, y hay agencias que ya empezaron realmente como a meterle, no todas tristemente, pero creo que ya hay, o sea,
Y creo que también tiene mucho que ver con la sangre joven. porque creo que la sangre joven es la que está llevando mucho esta forma, y también la que está entendiendo, o sea, cómo son las dinámicas nuevas. Entonces creo que eso es como súper importante. Carla, ¿cuál ha sido tu vivencia con relación a este tema? Entiendo yo que muchas marcas grandes hacen constantemente investigaciones de mercado como para estar al día de lo que sus clientes andan, pero como decía Julio, las investigaciones de mercado a veces solo tiran datos muy duros, no tiran aquellos datos que nosotros de verdad necesitamos para persuadir que hagan lo que yo necesito que hagan. Pero digamos que es una forma en que las agencias tienen un insumo constante de lo que su público está haciendo. Entonces, cuando les piden algo, pues tienen esa información, se basan en eso y ahí va la campaña. La otra ventaja, y esto es cuando se dan las oportunidades, es que el cliente diga, miren, quiero sacar un producto en 6 meses, quiero sacar una campaña en 6 meses. Entonces, eso es algo nunca visto. Cuando eso pasa, uno está feliz porque dice, no, tenemos tiempo, vamos a hacer, y se hace una planeación de investigación para que después con esa investigación, lo que dice Julio, o sea, la creatividad, solo por ser creatividad, pues tampoco funciona, solo es un mensaje bonito, pero no genera una acción, entonces no sirve. Si nosotros tenemos estos datos, la creatividad se pone al servicio de la publicidad, digamos, y ahí sí se genera una acción. O lo que nosotros hemos hecho también cuando tenemos clientes nuevos, es que en el brief, ¿verdad? Vaya, nos mandan el brief, nos sentamos con ellos para indagar un poquito más, cuéntenme quién es su público, cómo son las personas que vienen a su tienda, qué les gusta comprar más. Entonces tratamos de investigar chiquitito con el cliente para lanzar una campaña que pueda funcionar, digamos, una campaña publicitaria que te quiere vender algo, por ejemplo, una promoción o algo que de repente no necesitamos detalles tan exactos. Bueno, vamos a sacar esto mientras investigamos bien a su público para que la siguiente ya vaya más dirigida a lo que usted necesita. Eso es lo que nosotros hacemos cuando un cliente es nuevo y quiere algo para allá. Bueno, vámonos a lo seguro y después, mientras eso está corriendo, vamos a empezar a investigar más para que la próxima ya tengamos los datos que necesitamos. Quizá voy a hacer una acotación ahí. Cuando yo expresaba la investigación de mercado, yo creo que también todos estamos conscientes de que es bien difícil hacer un análisis y todos los sondeos y todas las investigaciones, encuestas. No es en esa intención la forma en que yo me lo expresaba, pero sí hay tiempo, obviamente se puede hacer. Pero la otra es lo que mencionaba Carla. Y también acuérdense que existe la investigación bibliográfica, la investigación demográfica, la investigación segmentada. Y mientras yo estoy leyendo eso, estudiando eso, tratando de indagar, por ejemplo, leer sobre cómo es el comportamiento de los niños de 5 a 7 años. Entonces, ya eso, hay textos. Tenemos teóricos, Piaget, por ejemplo, lo segmenta perfectamente y dice de tal edad a tal edad los intereses son estos y estos, y no solo se queda con los pequeños, llega hasta la etapa adulta. También en ese espacio la lectura, yo puedo tener investigación de cómo piensan los adolescentes, me voy a recurrir a bibliografía, a trabajos, pero eso es investigación. Cuando yo me refiero a esto es que un publicista no puede solamente crear con fascinación las cosas, sino que tiene que tener una fundamentación teórica. A eso me refería. Y por ejemplo, si un producto, como decía Julio, una pasta de dientes puede ser, pero si yo entiendo cómo es mi público, el mismo producto se lo voy a vender a los niños de 4 a 6 años y les voy a decir, lávate los dientes con esta pasta que tus superhéroes te mirarán y brillarán como el super ratón, el amiguito de él, y sus dientotes ahí bien blancos. No le voy a decir eso a un chico de 16, 18 años que anda buscando novia, pero le voy a decir, usa esta pasta, la misma, usa esta pasta y tus
tu aliento fresco atraerá chicas y podrás besarlas con mucha confianza. Perfecto. Pero ¿y a la persona mayor? Úsela. Mire, tiene calcio, tiene flúor. Los pocos dientes que todavía tiene le van a durar más tiempo. Pero ¿qué es lo que yo hice? Conocí mi target. Conocí que el niño chiquito es fantasía, que el otro ya es una realidad con mayor preponderancia en el aspecto relacional, la necesidad de pertenencia. Y el otro, que ya está a un paso más allá todavía, lo que necesita es estabilidad, seguridad, saber que sus días finales van a ser con calidad, no con dolores de muela o de dientes, con los pocos dientes que le quedan. Por supuesto que el comercial no va a decir así, vea. Pero entonces a eso me refería, de que efectivamente el mismo producto, pero el publicista tiene que indagar sobre los rangos de edad para los cuales va a llevar su producto. ¿Qué pasa con este producto? ¿Qué color impacta a los chiquitos? ¿Qué color le impacta a los grandes? La comida. Si los colores son brillantes, son rojos, amarillos, que son los que despiertan apetito. Pero ¿qué tal si un cereal para niños lo pintan con una caja de un tono grisáceo o café? Bueno, usan el café para lo chocolatado, pero gris, azul, el azul inhibe el apetito. Y los colores cálidos como el rojo, el anaranjado, el amarillo, que es la combinación, el anaranjado del rojo con amarillo, que ustedes saben que son los que despiertan apetito y lo usan casi todas las comidas rápidas, aunque internamente tienen otros colores los restaurantes, para afuera usan eso. ¿Pero por qué? Porque entiendo cuál es mi público y cómo lo estoy segmentando. Los chiquitos entonces necesitan fantasía, ilusión, cuento, una parafernalia de chispas y de que el muñeco baile en el tazón de chocolate, por ejemplo, como lo hacía Melvin, que antes era gordo y hoy lo han hecho flaco porque provocaba que los niños engordaran mucho. A eso me refería, específicamente el conocimiento, y eso se convierte en una estrategia, pero fenomenal, a la hora de hacer un producto. O también cómo es mi público, si es todos, no somos rubios naturales en El Salvador, y salió una campaña de un anuncio que decía, lávese su cabello, y se movía el papá, la mamá, los niños bien rubiecitos. No duró ese anuncio más que media semana y el producto no lo vendieron, porque el comerciante no conocía, y el que le hizo el comercial o el anuncio publicitario se fue de paso porque no sabía realmente. El otro quería vender su producto y le hicieron el comercial, pero el público no lo recibió. Si no somos rubios naturales todos, muchos rubios con algún tinte o algo se deterioran cuando el champú es para pelo natural. Entonces, a eso me refería, que hay que tomar en consideración los grupos de edad, y para ello yo tengo que investigar, no solamente in situ, investigar y ahora, sino que investigar bibliográficamente y ahora ciberdocumentalmente, que tengo un mundo de información alrededor, no solamente de mi sector, porque tiene también que ser tan tropicalizado, ¿verdad? De mi sector, sino que puedo ver otras realidades para ver si son similares y qué hicieron allá, qué hicieron acá para impactar. Y eso lo puede hacer en corto tiempo, porque le están pidiendo el anuncio, el comercial para ayer, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa era mi intervención con relación a esto. Ok, muy bien. Quisiera, ya que están hablando un poco de este tema de que es importante que para que las campañas sean persuasivas, se generen conexiones con los consumidores, que la marca logre conectar. ¿Cómo influye el auge de las redes sociales en la creación de campañas persuasivas? ¿Ayuda? ¿Perjudica? ¿Cómo influye? Le vamos a ceder la palabra a Carla. Gracias. Yo creo que ambas, ayuda y perjudica, porque de hecho las redes sociales se están utilizando ahora mucho con fines políticos.
Y hay estudios que dicen que las redes sociales están causando como riñas internas en los países porque nos polarizan nuestro pensamiento, y yo solo tengo que pensar así y así, y el que piensa de otra manera, entonces empiezan riñas. Y de hecho muchas campañas electorales han sido ganadas por estrategias en redes sociales. Entonces las redes sociales sí tienen una mala influencia, además que nos convierten más consumistas. También hay estudios, no sé si la Isabel sabrá algunos, de niños que se están suicidando. La tasa de suicidio en los jóvenes ha subido porque no se sienten bien con sí mismos por lo que ven en redes sociales y por la influencia que tienen ellos. Entonces creo que perjudica, pero también ayuda, porque a nivel de publicidad, a nivel de negocio, los medios publicitarios fue lo que mantuvieron a muchas empresas ahorita en la pandemia. Si no hubiera existido la publicidad en redes sociales, ¿qué hubiera pasado con estas empresas? De hecho, muchas se mantuvieron porque empezaron a hacer la publicidad que no habían hecho toda su vida y entonces consiguieron clientes. Entonces yo creo que sí, perjudica y ayuda, pero lo más importante de las redes sociales es la cantidad de información que nos dan sobre los individuos, sobre sus intereses y cómo nosotros podemos, cuando uno pauta en redes sociales, uno puede decir, yo quiero que llegue al municipio de Soyapango, a las personas de 20 a 25 años que les guste el fútbol. Imagínense qué increíble a nivel publicitario que nosotros sabemos que nuestro dólar está siendo invertido en la persona que yo quiero. Y eso es una riqueza en las redes sociales que, por ejemplo, no lo tengo en una valla. Yo no puedo saber si todos los que les gusta fútbol vieron la valla, o tampoco puedo saber cuántos de estos vieron mi valla. En cambio, en redes sociales sí, yo tengo data inmediata, cuántos me están viendo, cuántos me dieron like, cuántos me compartieron. Entonces, esa riqueza de redes sociales a nivel publicitario es inigualable y es lo que a las marcas les gusta mucho. Julio, ¿tú recomendarías entonces, a la luz de lo que dice Carla, que una campaña publicitaria en el mundo actual tiene que tener esa combinación de ATL y redes sociales? Totalmente. De hecho, yo creo que la parte de redes sociales, bueno, hay marcas que ahorita, por ejemplo, así justo como decía Carla, que ahorita, bueno, esta pandemia que hizo que desde las marcas más pequeñas hasta las marcas más grandes tuvieran que cerrar absolutamente todo, muchas marcas en la arena digital lograron como mantenerse como si nada. Entonces, creo yo que sí es como súper importante, y ahorita creo que quedó más claro la relevancia que tiene realmente el ámbito digital. O sea, creo que ahorita han migrado tantas empresas al lado digital, se vieron obligadas, pero también se dieron cuenta que estaban desperdiciando todo esto y las facilidades que conlleva, por ejemplo, la construcción de tiendas digitales y demás. Y también, justo como menciona Carla, la riqueza que ahí es donde entran los procesos de microsegmentación. Podemos literalmente decir, bueno, como esto es bien maquiavélico porque tiene información de nosotros, es súper sucio, es súper feo, pero si nos vamos a la parte de rentabilidad, pues claro, es súper rentable, porque esto al final del día tiene un récord de todos nuestros metadatos, de todo lo que estamos consumiendo, de todas las cosas a las que le dimos like, aunque no, o cosas que guardamos porque no le quisimos dar like, porque la gente puede ver nuestro like. Esto está traqueando todo. Entonces, bueno, con los permisos de los micrófonos que damos a las aplicaciones, abrimos micrófonos para que las aplicaciones nos puedan escuchar. Entonces, literal, como les digo, es bien sucio, pero al final del día hay muchas cosas con las que de repente nos podemos microsegmentar y podemos como empezar a llegar a la audiencia adecuada y cerciorarnos de que la gente que nos está viendo literalmente es la gente que nos interesa. Entonces creo que ahorita es indispensable realmente el trabajar con todo, o sea, el tener las contrapartes, tanto en digital como en las versiones análogas de todo, porque también podemos medir mucho mejor las interacciones, el engagement, hacia dónde direccionó, la efectividad que tuvo algo. Entonces yo creo que sí, es como, o sea, tienen a nivel de medición y a nivel de segmentación ventajas gigantescas.
Ok. Isabel, ¿cuál es su opinión con relación a este tema? Yo estoy de acuerdo con lo que han comentado, pero también quiero agregar que depende el anuncio publicitario o el producto que voy a publicitar, para quién va dirigido, así va a ser el uso que le pueda dar. Depende en nuestro país, por ejemplo, si el producto que yo voy a publicitar es para un sector más fuera de la ciudad, un poco rural, tal vez no me pegue tanto, o el rango de edad sea de personas mayores, tal vez no me pegue tanto el uso de las redes. Y lo hablábamos con unos estudiantes que precisamente ahorita están en este proceso de hacer la campaña persuasiva, de que yo no voy a usar, me dijo uno, radio ni televisión, solo redes, porque es para jóvenes. Y dicen otro, mire, pero entonces yo sí voy a usar radio, porque yo voy a lanzarlo a todo el país, y donde no hay una conectividad tan perfecta, donde se cae a cada rato el internet y todo eso, tengo que irme con radio, a una cuña radial y no a un spot televisivo ni a un banner en redes. Entonces, yo sí comparto que las dos son efectivas, pero también ahí el publicista tiene que hacer una leve segmentación para saber cuál de los medios va a utilizar. Si continúa con los medios tradicionales o se va con los medios, con las redes sociales, si el ATL o las redes. Gracias, Isabel. Bien, para las personas que nos están escuchando el día de hoy en el conversatorio, les he incluido con relación al tema del manejo de la data y de qué tanto la data, esto que mencionaba Julio, que es un poco maquiavélico y toda la información que podemos tener. Los invito a que vean el documental de Netflix, ahí les puse el nombre, The Social Dilemma, para que puedan profundizar sobre este tema. Un documental bien interesante. He tratado de resumir lo que nuestros ponentes nos han dicho, porque vamos a ir ya cerrando. Podemos entonces concluir que una campaña publicitaria persuasiva es aquella que tiene la ecuación de una buena investigación sumada a una creatividad que es relevante para el consumidor y a un media mix que es adecuado al target. ¿Podríamos resumirlo así? Y vamos a ver si alguno de de las personas que nos están viendo el día de hoy tienen alguna pregunta. Ronald nos comenta, nada es privado. Es otro documental muy bueno, dice, está en Netflix, muy persuasivo, sobre persuasión y política. Hola Natalia, ¿tienes alguna pregunta? A ver, Natalia nos pregunta, ¿cómo puede hacer una marca un proceso de conceptualización efectivo? Es decir, que sea de relevancia, sobre todo en estos tiempos en donde más empresas están en el esfuerzo de hacerse notar. A ver, Carla, ¿qué opinas al respecto? Es una muy buena pregunta, porque conceptualizar es una de las cosas que más cuesta en una campaña publicitaria, y a nivel de diseño también. A nivel de diseño uno siempre tiene que conceptualizar antes de crear algo. La forma o la mejor forma de conceptualizar es primero que siempre haya una investigación, ya sea, como dice la Isabel, bibliográfica, en internet, por lo que yo vi, que yo tengo, pero siempre tiene que haber una investigación previa, y de ahí yo te recomendaría que tú saques las cosas más importantes o palabras claves de esa investigación, que luego puedas ir uniendo, puedas ir transformando, y ahí te va a ir generando una conceptualización. Pero siempre tiene que haber una base, porque de repente, por eso te dicen, no penses solo con lo que tenés adentro de tu cajita, ¿verdad? Sino que think outside the box. Y pensar fuera de la caja significa ver referencias, investigar, conocer, escuchar nueva música, porque eso va nutriendo tu creatividad. Entonces, yo te diría que la base de toda buena conceptualización es que haya una investigación de la cual tú puedas partir y sacar datos interesantes que se conviertan en un concepto fuerte y que vaya acorde al público al que tú estás dirigiendo la publicidad. Gracias, Carla. Yo solo quería aportar un poquito a lo que estaba diciendo Carla, y para responder creo que una parte también de la pregunta, que es cómo hacerte notar cuando hay tanta gente que está trabajando tal vez la misma temática. Yo creo, Natalia, que en este contexto, una de las cosas que tenemos que entender es que muchas veces
hay formas de abordaje de las ideas que probablemente se están haciendo en común y que de repente, como cada vez que le van a hablar de un producto light, que le van a decir que es rico. Entonces, de repente podemos notar cuando empezamos a investigar hasta el nicho y el mercado en el que se está trabajando. Creo que un punto clave es entender que de repente hay hasta formas cliché en las que se están trabajando los mensajes. Entonces podemos saber hasta por dónde no irnos. Si estamos buscando notoriedad y relevancia, entonces tenemos que encontrar formas distintas de hablar de la misma cosa para que así no nos convirtamos en un discurso de ventas cliché. Y creo que ahorita, anclándolo un poco con esto último que estábamos viendo, creo que, por ejemplo, la parte por ejemplo, de redes sociales y la construcción de estilos de vida, el product placement, y, por ejemplo, no sé si han visto, por ejemplo, yo veo un montón de series y todo esto. A mí me encanta cómo ahorita, en todas estas series y en estas construcciones de adolescentes y vidas perfectas, el papel que juegan los productos y cómo, por ejemplo, se nos ha puesto, o sea, el ejemplo que yo siempre pongo, el cup de Starbucks y cómo da estatus y cómo la gente se siente hasta más chiva solo por ir tomando en esto. Pero vean todas las películas en las que de Mean Girls en adelante, la niña cool va tomando una de estas cosas. Porque al final el objeto tiene empieza a obtener este significado. Y ya no es un café cualquiera, sino que tomar café así es tomar algo cool. Entonces creo que cuando se va trabajando esto, o por ejemplo, hablando siempre de lo de Starbucks, que Starbucks sea una marca en la que te vocean, como que si han dormido con vos, o que te escriban el nombre en tu taza, ¿cómo te cambia para que vos sientas, ay, qué cool es tomar en Starbucks? Es el mismo café, pero al final la experiencia y estas cosas chiquitas son las que van haciendo que la gente le tome la foto y la quiera subir, y toda la gente subiendo su café con su nombre. Entonces siento que a veces es bueno entender cómo el proceso de consumo, el proceso de interacción y cómo la gente está como relacionándose con las cosas para poder ir teniendo notoriedad. A ver, Melanie Salinas nos pregunta, tiene 2 preguntas, dice. Primero, recuerda que Julio en clase de impresa siempre les decía lo importante que era el proceso creativo, que podías tener una buena idea, pero que era importante crear con una base bien sustentada. A lo que ella se pregunta, dice Melanie, ¿cómo puedo saber si mi campaña cuenta con un proceso de creación correcto antes de lanzar la campaña? ¡Wow! ¿Cómo puede saber si su campaña cuenta con un proceso de creación correcto antes de lanzar la campaña? A ver. Yo creo que aquí, creo que yo siempre le digo a la gente que tenés que cotejar es súper importante. Tenés que ver si lo que tú estás proponiendo realmente porque a veces pasa en el proceso de investigación, en el proceso de construcción, a veces las ideas cuando las vamos evolucionando, hay la probabilidad de que nos salgamos de la línea es fácil. Entonces creo que si tú tenés como bien marcado, por ejemplo, estos elementos que de alguna manera u otra van en el brief, ¿vea? ¿Qué es lo que yo tengo que comunicar? ¿Con qué estoy tratando de conectar? Y al final del día, el call to action, ¿vea? ¿Qué es lo que yo necesito que la gente haga? Entonces, si tú tenés bien marcado esto, de repente tú empezás a ver tu propuesta y empezar a cotejar y ver, chivísimo, lo que yo estoy presentando logra conectar. ¿Con qué está conectando? Está conectando de la manera que yo necesito que conecte. Está presentando al producto o al servicio de la manera en la que esto se tiene que presentar. Es coherente con la voz de la marca y con cómo la marca tendría que generar una relación con mi audiencia. Entonces creo que muchas veces son como estos procesos como introspectivos, pero que tenemos que llegar como al core o la base de lo que nosotros nos hemos planteado. Muchas veces creo que cuando planteamos objetivos,
planteamos, la Mara pone objetivos y lo pusieron al principio y cuando se fue la campaña y el resto se les olvidó. Y nuestros objetivos son nuestros indicadores de logro. Entonces con esto es con lo que tenemos que ir cotejando realmente todos nuestros esfuerzos. Porque si no, de repente ahí tenemos estas propuestas en las que cuando ya empezamos a ponerle atención, vemos las fluctuaciones y cómo no logran ir conectando con las cosas. Ok, gracias Julio. Laura, discúlpame, me salté tu pregunta, se la vamos a dirigir a la licenciada Isabel. Laura consultaba si hay una red social en la que la publicidad sea más eficiente. Decía que va a depender igual para quién va dirigido el comercial, aunque ya hay sondeos exploratorios en la cantidad de personas, pero lo han hecho más en los grupos de edad en donde está el rango de jóvenes, y el Instagram ha resultado ser como el más eficiente y el más efectivo para la publicidad para ese grupo de edad. Pero también aquí va a depender cuál sea nuestro target, porque Instagram es usado en buena medida por un sector, pero hay otras personas que se han quedado con Facebook y no lo sacan de ahí. Y otros que dicen, no, eso de Twitter a mí no me gusta. Eso de Instagram, estar subiendo fotitos, no me gusta. Entonces, habría que ver. La realidad en redes es esa. Instagram está como prioridad. Pero habría que ver cuál es mi público meta para poder definir cuál va a ser la red que me puede resultar mejor. Gracias, Isabel. Tenemos 2 preguntas más. La pregunta de Melanie, que pregunta, ¿consideran ustedes que aparte de conocer muy bien al consumidor, existe otro aspecto realmente importante que tenemos que tomar en cuenta antes de pensar la idea o rumbo que tendrá una campaña persuasiva? Yo creo que conocer al consumidor te responde muchas de esas preguntas. Porque, por ejemplo, cuando tú conoces a tu consumidor, también está esta herramienta que se llama Customer Journey Map, que es que tú puedes mapear, por ejemplo, qué hace tu consumidor desde que se levanta, toma café o se baña primero. Conocer todos estos datos nos va dando una perspectiva. Por ejemplo, si toma café, ¿qué hace? ¿Prende el televisor a la hora de hacer el café o se pone a ver el celular mientras está haciendo el café? Entonces, eso nos ayuda a saber qué punto de contacto tengo que tener yo con mi cliente. Y si yo sé que él se prepara el café a las 6 de la mañana y a esa hora ve el celular, yo voy a poner una publicidad que salga a esa hora. Entonces, conocer a tu público siempre te va a dar las respuestas de todo lo demás que tú querrás saber. Lo que decía la Melanie, o sea, el media mix, saber dónde voy a pautar, qué colores usar, todo eso siempre te lo va a decir la investigación que tú hagas de tu público. Ok, vamos a cerrar porque ya son las 7:04. Este es un tema súper interesante. De verdad que podríamos pasar toda la noche hablando de esto. Vamos a cerrar con la pregunta de Oscar Rodrigo y luego solo le voy a pedir a cada uno de los ponentes que en breves palabras le den un consejo a nuestros estudiantes. ¿Qué consejo quisieran darles con relación a sus estudios y luego con relación a la ejecución en su ámbito profesional? Pregunta Oscar Rodrigo. Buenas noches. Al final, el objetivo de toda campaña es la venta de lo que se está presentando. Entonces, ¿cómo persuadir para vender? ¿Existe algún tip sobre persuadir para vender más? Esa es la pregunta que él nos hace. ¿Alguno de ustedes quisiera abordarla? Yo puedo dar una parte. A mí creo que lo principal que yo te recomendaría, no vender. Cuando haces discursos que van enfocados a la venta, o sea, que literal todo suena a venta. Esto es como cuando no quieres comprar algo y te jalan del brazo. Yo lo detesto, por ejemplo. Es como que algo así es cuando los discursos, cuando se trabajan, por ejemplo, y yo creo que en estos contextos la publicidad ya no tendría que hacer discursos de venta, mire, compre, mire qué lindo, sino que al final te vas a dar cuenta que la publicidad que mejor va es la publicidad que no te está vendiendo de un solo, sino que la publicidad que realmente en medio del producto y tiene algo que decir. Creo que de las marcas que a mí
más me llegan, por ejemplo, es Nike, porque siento que Nike a partir de la inspiración vende. Primero te inspira y en medio de todo esto están los productos deportivos, pero te está hablando primero o sea, el discurso de ellos. Nunca te dice, hola, aquí están mis zapatos, valen 19 pesos. Nunca dijeron algo así, nunca dijeron, miren, vas a correr más rápido, vas a hacer más... No, al final solo trabajan un discurso inspiracional y a partir de ello ponen el producto en medio de esto. Entonces creo yo que lo que te recomendaría es no editar los discursos de venta, sino que tener una voz y una forma de hablar como diferente. Bien, Julio, ya que tienes la palabra, quisiéramos escuchar tu consejo, así un consejo rapidito, resumido, un tip para las personas que el día de hoy nos están escuchando. Pensar diferente y en la cultura popular y en lo que estamos consumiendo ahorita hay referentes de cómo hablar con la audiencia. Entonces no de verlo de menos, sino que hasta en las cosas más tontas puede haber información súper importante. Muchas gracias, Julio. Isabel, ¿algún consejo de cierre para las personas que nos escuchan hoy? Bueno, que toda campaña persuasiva no se logra por casualidad, no se logra por el azar. Es un trabajo previo para poder establecer la segmentación de las personas, las variables que yo voy a utilizar en este caso, factores y peculiaridades, conocimiento de la psicología del color, conocimiento del target, o sea que una campaña persuasiva no es que salió chiva, no es porque salió chiva al azar, ni por casualidad, fue porque lo hicieron milimétricamente pensado, cada pedacito. Claro, se habla de que el tiempo apremia, pero aún así se puede establecer un patrón riguroso de elementos que van a utilizarse en la campaña. Y eso quizá es lo principal. No se adquiere una campaña persuasiva efectiva, eficiente y eficaz de la nada, sino que tiene que ser pensado, como Julio mencionaba, algunos elementos. Así es de que yo creo que esa es una cosa muy importante para efecto de hacer una campaña. Hay que primero pensar qué vamos a hacer. Oscar preguntaba eso, ¿y cómo vendo? Llegándole a la gente, permitiendo que ellos tengan un sentido de pertenencia con lo que yo les estoy ofreciendo y llegar de acuerdo al grupo de edad, a cada aspecto emocional, a cada sentimiento de las personas. Muchas gracias, Isabel. Carla, ¿escuchamos tu consejo final? Bueno, para ser breve, porque me imagino que a todo el mundo tiene hambre, la disciplina tanto en tus estudios como en tu trabajo. La disciplina mata, o no quiero decir mata, pero vence al talento. Hay gente muy talentosa, pero pasa haciendo nada todo el día, entonces ahí se van a quedar. Pero la disciplina sí te va a llevar hasta donde tú querrás ir. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Espero nuevamente, les agradezco en nombre de la Escuela de Ciencias de la Comunicación la participación de nuestros ponentes, muchas gracias, y de las personas que nos acompañaron esta noche. Feliz noche a todos, que descansen. Gracias. Y sobre todo recuerden, no bajemos la guardia, que hay que cuidarnos, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias. Feliz noche.